el más cordial bienvenido a este evento. Un evento que engalana una celebración que ha marcado un antes y un después en la vida de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Me refiero a la conmemoración de los 72 años de la abolición del ejército en Costa Rica. Y por supuesto, el legado que nos ha heredado don Pepe Figueres a las generaciones presentes y futuras. Me presento formalmente. Mi nombre es Dagoberto Arias. Soy el director de la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Es la editorial del TEC de Costa Rica, del Tecnológico. Les saludo en calidad de director y quisiera a continuación dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada e invitados de esta noche. Muni Figueres, muy buenas noches. Buenas noches, don Dagoberto. Encantada de estar aquí y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. José María Figueres, buenas noches. Buenas noches, don Dagoberto. Buenas noches, Muni y don Vladimir. También como Muni, muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche. Excelente. Y el saludo cordial también para Vladimir de la Cruz. Muy honrado de que me hayan invitado a formar parte de este panel con Muni y con el presidente Figueres. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio. Quiero permitirme unas palabras de introducción desde lo que ha significado el origen, la génesis de esta bella colección, las obras completas de don Pepe. Quizás tengo que referirme a la historia del TEC, porque la historia del TEC está enmarcada en las acciones y el legado de don Pepe. Nuestra biblioteca lleva su nombre y tenemos muchísimos recuerdos de sus visitas y de todo lo que ha significado compartir directamente con un hombre del talento y las calidades de don Pepe. La colección tuvo un origen porque una de las obras fue publicada por nuestra editorial. Esta obra consta en el acta número 25 del 23 de octubre de 1979. Fue así como se aprobó la edición de la obra Franjas de Luz. Y esta obra es muy significativa porque los forestales de profesión reconocemos en esa obra una enseñanza de don Pepe en aquel entonces que prácticamente marcó el camino para los silvicultores, para quienes cultivan el bosque y cultivan la madera. Recientemente, el año anterior, andábamos buscando la forma de cómo reimprimir esta obra, Franjas de Luz. Y meses después, llegó el contacto de parte de la familia y fue justamente para proponernos el gran proyecto de poder reunir todas las obras de don Pepe y poderlas hacer en una colección de obras que estuviera disponible a la sociedad costarricense, a esta generación y a las futuras generaciones, un legado de Costa Rica al mundo, a través de algo que íbamos a cuidar técnicamente, que resultara un producto bello y que justamente hiciera honor a este gran hombre. Fue así como nació el proyecto y fueron incontables las reuniones semanales planificando, buscando primero las obras. Muchas de ellas no estaban transcritas, tuvimos que hacer el levantado de texto y empezó el trabajo. Y por ello en estos minutos quiero referirme a la significancia de la colección de las obras de don Pepe. Por primera vez, las 8 obras escritas por José Figueres Ferrer se encuentran reunidas en una sola edición. Inicialmente, estos libros se publicaron en diferentes circunstancias de la vida de don Pepe y por diversas casas editoras. Nuestro reto como editorial y con la valiosa ayuda de la familia y de colaboradores consistió en reunir todo este material, unificarlo y optimizarlo. Cada una de las obras fue tratada con el mayor cuidado y claro, con el debido respeto al estilo narrativo de don Pepe y supervisada muy de cerca por el equipo liderado por José María.
Los acabados de los libros de la colección son de muy alta calidad. Utilizamos un papel certificado que invita a tocar cada página, que invita a oler el libro, oler a lectura, y que justamente a través de su proceso de diagramación sea una invitación para poderlos leer. Buscamos técnicamente que los textos fuesen accesibles en cuanto a su lectura, en cuanto al precio disponible al público, en cuanto a sus dimensiones, y que tuviera un diseño muy sobrio. Finalmente, en estas palabras de introducción, quisiera referirme a lo que ha significado el trabajo en equipo. Gabriel Hidalgo Azuola, Carla Güero, Robert Corrales de Interaction, Felipe, Mariela, Alejandro y Marvin de la editorial. Todos ellos nos acompañaron en este bello proyecto. Es así como este día tan significativo hacemos entrega la colección de las obras de Don Pepe a la familia Figueres y a Costa Rica. Les invitamos consecuentemente a tener en su hogar este legado, cuya lectura debe refrescar las luchas pasadas de Costa Rica, luchas de una Costa Rica que soñaban nuestros abuelos para nosotros. Vamos a continuación a referirnos a las obras completas y al legado de Don Pepe. Continuamos con Vladimir de la Cruz. Muy buenas noches a quienes nos escuchan y participan de este evento tan importante. Don José Figueres Ferrer, Don Pepe, como popular y cariñosamente siempre se le ha llamado, aún siendo presidente de la República, es la figura política más influyente e importante en la historia costarricense del siglo XX. Su presencia en el desarrollo nacional marca de una manera indeleble 50 años desde que irrumpe en arena del activismo político a principios de la década de 1940 hasta su muerte en 1990, y por las obras que impulsó institucional y gubernativamente hasta nuestros días. José Figueres Ferrer, de los políticos costarricenses, es quizás el más universal, el más conocido en el interior del país y en el exterior. Su huella se ha hecho sentir, además de Costa Rica, en Centroamérica, el Caribe, América Latina, en los Estados Unidos y en Europa. Es un hombre que supo interpretar correctamente, con gran sentido pragmático, pero de modo dialéctico, el mundo que le tocó vivir. Al mismo tiempo, supo conjugar los elementos y condiciones que le rodearon para adaptar y transformar esa realidad a las necesidades de las fuerzas sociales de las cuales él se fue convirtiendo en la mejor y más genuina representación y aspiración. Le tocó vivir intensamente el siglo XX, un siglo agitado y conmovido de grandes procesos históricos, de grandes reformas sociales y políticas, de procesos y confrontaciones militares mundiales que de muchas maneras impactaron la realidad nacional y su visión del mundo. Las guerras mundiales, la primera y la segunda, las crisis económicas internacionales resultantes de estas conflagraciones, la depresión de 1929, el desgarre del sistema mundial capitalista que a finales de la Primera Guerra Mundial, desde 1917 hasta 1990, polarizó las relaciones internacionales en el dilema socialismo-capitalismo, y luego, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta 1989, en la lucha del sistema mundial socialista y el sistema mundial capitalista, en todas las expresiones bajo el marco de la llamada Guerra Fría, con sus múltiples escenarios que replantearon las relaciones internacionales en toda la geografía mundial, que el mismo Figueres alteró cuando consideró hacerlo necesario. Le tocó vivir intensamente el siglo XX, un siglo agitado y conmovido de grandes procesos históricos, de grandes reformas sociales y políticos, de procesos y confrontaciones militares mundiales que de muchas maneras impactaron la realidad nacional y su visión del mundo. Las guerras mundiales, la primera y la segunda. Las crisis de ese periodo, desde 1917 hasta el 90, la Guerra Fría en sus diversos escenarios, nada de eso le fue ajeno. Por tradición de su familia,
Heredaba Figueres sentimientos anticlericales y por el espíritu nacional imperante no fue practicante religioso. Para Figueres, la Costa Rica de su época adolescente no había desarrollado una democracia social ni económica, apenas una débil de carácter cultural basada en la gratuidad de la enseñanza. En la lucha se va a formar el Figueres empresario, el agricultor, el industrial, el soñador, el innovador, el práctico, el hombre de trabajo y de estudio, el jefe exigente, el visionario y el embrionario político que llevaba adentro. Sus preocupaciones giraron alrededor del desastre del mercado interno, la especulación de precios y productos, la mala producción de productos básicos de consumo, de los empréstitos, de la penetración imperialista en economía nacional, el abandono del campo y la caída del nivel de vida del campesinado y los sectores urbanos, el desequilibrio en la balanza comercial, la debilidad parlamentaria, los males electorales y los síntomas de corrupción que afloraban. Los años de trabajo a Figueres le habían formado un modo enérgico de rigurosidad, en cierta forma agresivo, aunque con gran facilidad de trato, con una fuerte personalidad y carácter dominante, de responsabilidad y espíritu modernista. Detestaba la rutina, era valeroso y ordenado, sereno para atender asuntos difíciles. No le gustaban las conversaciones frívolas, gustaba de autopresentarse como campesino y productor. Cuando fue expulsado del país, México le sirvió para meditar y escribir. Así concluyó su libro Palabras gastadas a finales de 1942, que envió a su gran amigo entrañable de infancia, Alberto Martén, para su publicación, quien además lo prologó en enero de 1943. Escrito en el exilio, lo dedicó al presidente Ricardo Jiménez Oriamuno, que encarna, según Figueres, el ideal platónico del rey filósofo. Las palabras claves de su libro son libertad, democracia, socialismo. Le asigna un papel importante a las ideas y a las palabras, ya que éstas traspasan muros y fronteras. Si el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, fundado a principios de la década del 40, significó el elemento teórico de esta generación, Figueres fue la guía práctica política que le faltaba a ese grupo. La guerra, Figueres la había planificado, la guerra del 48, Figueres la había planificado en todos sus detalles. Desde su exilio había adquirido y almacenado las armas. Su finca, la lucha, era su bodega militar. 40 días duró el enfrentamiento que no tuvo al final una solución militar. Fue una solución política. La revolución consolidó a Figueres como la figura política del momento, como el líder indiscutible, como jefe natural. Resaltó su gran habilidad personal y política, de estricta disciplina personal, y le dio gran popularidad, prestigio personal y político. Su figura era magnética, carismática y atrayente, como su discurso, su voluntad tenaz. El 1 de diciembre de 1948, Figueres disuelve el ejército como una institución permanente de modo simbólico. En su lugar constituye una guardia civil poderosa en su estructura y funciones. Simbólicamente, en el cuartel Bellavista, tomó esta medida y derribó a mazazos una de las almenas del edificio y decidió entregarlo a la educación y a la cultura, de manera que se estableciera en él un museo indigenista y nacional. Figueres creía que los ejércitos eran innecesarios. Consideraba que sin ejército no constituíamos una amenaza para nadie, ni podíamos agredir a nadie, ni justificábamos agresiones. Para Figueres, al término de su gestión en la Junta, había restaurado la confianza de los costarricenses, aunque hubiera gobernado como un dictador con todos los poderes y emitiendo leyes por decreto. Figueres inició un periodo muy rico de activismo político, regional y continental, de expresar mejor su pensamiento político, sus ideas y proyectos. El 12 de octubre de 1951, en la finca La Paz de San Ramón, que era su ciudad natal,
en la provincia de Alajuela, funda el Partido Liberación Nacional como un partido permanente, ideológico, con personas que venían del Partido Acción Demócrata, del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, del Partido Socialdemócrata, algunos seguidores del Partido Confraternidad Guanacasteca y miembros de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. El Partido Liberación Nacional asumía las banderas de la socialdemocracia. El propósito del partido, según Figueres, era crear una estructura organizativa en capacidad de generar liderazgos permanentes, vinculados a los sectores productivos y sociales que le habían dado origen, las clases medias, los intelectuales y profesionales en íntimo contacto con el pueblo. El partido para Figueres sería el instrumento de organización y movilización, pero sobre todo de reflexión de los problemas nacionales en capacidad de trazar el camino del progreso y de un porvenir mejor. Para Figueres habían dos frentes de combate: la batalla moral y cívica y el mejoramiento económico y social. El 1 de enero de 1956, Figueres publicó el libro Cartas a un ciudadano. En este libro enfatiza su tesis de que con cultura se puede hacer pueblos fuertes, capaces y responsables. En su segundo gobierno constitucional de 1970 a 1974, publica su libro La pobreza de las naciones en 1974, donde aborda con una visión internacional las relaciones de países, los temas de la cuestión social, económica, aspectos de mercados, producción e intercambios comerciales, siempre con la preocupación de hacia dónde debemos encauzar la educación del hombre, qué clase de ser y qué clase de sociedad humana queremos producir. Más tarde publica Cuaces Tiernos en abril, cuento que es llevado al cine y la televisión. Luego publica Así nacen las palabras y los cuentos y Franjas de luz, Arboricultura en el Paralelo 10, y en 1987 se publica su obra hecha a dos manos con el presbítero Benjamín Núñez Vargas, El espíritu del 48. La obra político-intelectual de José Figueres no se reduce a estos textos que hoy se recogen en estos 3 tomos. Sus escritos de prensa y artículos, sus intervenciones, muchas de ellas polémicas, sus discursos debidamente impresos y recogidos por la prensa, sus debates, sus informes presidenciales a la Asamblea Legislativa quedan pendientes de reunirse en un esfuerzo de esta gran obra completa, de este gran pensador político, filósofo político, del quehacer político nacional y de este gran costarricense que merecidamente fue reconocido como el personaje más importante del siglo XX costarricense. Estos 3 primeros tomos, que están titulados de obra completa, con lo cual está claro que se va a continuar con otros volúmenes hasta tratar de conseguir toda la obra impresa de Figueres, no solo en discursos, panfletos, hojas sueltas, sino también de recortes de periódicos, de menciones en periódicos, eventualmente hasta de su correspondencia, si se puede conseguir toda, completarán esa obra completa de don Pepe Figueres. Por ahora, la editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica se ha puesto un broche de oro en el ojal, publicando los 3 primeros tomos de esta gran obra. De esta obra que son una puerta y unas ventanas abiertas al pensamiento de este gran costarricense, de este gran político, de este gran ciudadano que fue José Figueres Ferrer. Seguirá en esta ruta los tomos 3, 4, 5, 6 y los siguientes. Muy buenas noches. Vladimir, muchísimas gracias. Bueno, recordar a quienes nos siguen por estos medios, se trata de una obra, una colección bellísima. Los 8 libros están reunidos en 3 tomos y cada tomo trae también un espacio donde vienen también imágenes que hemos recolectado y que también engalanan mucho de lo que se quiere transmitir a través del recuerdo del pensamiento. Continuamos ahora con Muni Figueres. Muchas gracias, don Dagoberto.
Gracias por esta invitación. Felicidades por este bebé que han parido. Sí quiero hacer referencia a que por pura chiripa, yo estoy en Washington ahora, pero la mayoría de mis libros están en Costa Rica. Pero mire lo que me encontré. Obras escogidas de José Figueres, Palabras gastadas, Cartas a un ciudadano, La pobreza de las naciones. 1997, Rodrigo Carazo Odio, presidente del Consejo Editorial Tecnológica de Costa Rica. Qué casualidad que las tuviera yo aquí. Y eso me hizo pensar, yo creo que estoy llamada aquí a dar pincelazos personales sobre él, pero me hace pensar que de verdad él era el papá de todos nosotros, era el papá de Rodrigo Carazo, era el papá de Oscar Arias, que creó la Plaza de la Democracia. Y ahora, con esta ley que crea el 1 de diciembre, lo designa feriado oficial, él es el papá ya de todos los partidos políticos de Costa Rica y sus integrantes. Y yo creo que me gustaría mandarle un mensaje al presidente Alvarado y a la Asamblea Legislativa a través de este foro por habernos dado este regalo desde hace tiempo contemplado, pero al fin entregado. Bueno, en lo personal, papá, así le decíamos a algunos, tenía 6 hijos, 2 esposas y 6 hijos. Las 2 esposas estadounidenses, vea qué interesante. Y las 2 esposas en realidad bastante frugales y sobrias. 2 señoras muy cuidadosas de los recursos, no solo materiales, sino también espirituales y familiares. Y no es casualidad que sean las 2 estadounidenses, porque como ustedes todos saben, él tenía un componente cultural e intelectual anglosajón muy grande. De ahí nacen muchas de sus ideas y de su pensamiento, y por lo tanto no debe sorprendernos. Solo la frase, lo mejor para todos. Mire que eso es Walter Benjamin y utilitarismo y todo este pensamiento siglo XIX e incluso XVIII inglés. Entonces no es casualidad que él se haya casado 2 veces con estadounidenses que son muy independientes y de carácter fuerte, que contradice lo que uno pensaría que sería un hombre latino machista tradicional. Bueno, era, sin embargo, enormemente tolerante, curioso, y le gustaba mucho el diálogo intelectualmente provocativo. Entonces, con ellas tuvo 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres. Se nos fue recientemente en octubre el mayor, que era mi hermano con mi mamá Henrietta, José Martí Figueres Box, y también se nos fue el menor, que era hijo de doña Karen Olsen, Mariano, que fue el padre intelectual del Museo en la Lucha, que se inauguró hoy en la mañana, y que manejó mucho tiempo las fincas y las empresas de la familia, y que tenía muchas características de él, de mi padre. Pero somos 6, cada uno tiene características, mañas, costumbres, dichos de él. Y si hubiera tenido 20 hijos más, también esa sería la situación, porque él daba para mucho. Pero quería describírselos como papá, como padre de nosotros. Él tenía una relación algo distante con toda la familia, porque él no era padre en el sentido doméstico, o porque estaba muy ocupado, él era padre del país, obvio, o porque él era pensativo, austero
y en su manera, en realidad, bastante introvertido y privado, o porque le daba perecilla la cotidianidad doméstica y los asuntos diarios de menor, si se quiere, cuantía. Como dice don Vladimir, no era dado a la conversación liviana, no era dado a la frivolidad absolutamente, pero tenía conversaciones muy profundas y con un sentido de humor muy marcado con ciertas personas escogidas. Un campesino en la lucha, en quien él depositaba enorme confianza y a quien le tenía muchísimo respeto, que era don Cecilio Arce, ¿verdad, José María? El papá de don Anabel. Él tenía conversaciones íntimas pero ideológicas con compañeros de pensamiento, como dice don Vladimir, con Alberto Martén y otros, muchos otros que hubo de camino. Pero él era distante con nosotros y aún así su presencia era extremadamente penetrante en la vida nuestra. No dejábamos nunca de tenerlo en mente. No dejábamos nunca de sentirnos influidos por él y no dejábamos nunca de agradecer la gran fortuna de tenerlo a él en nuestras vidas. Eso lo hacía con su fuerza de personalidad que era irresistible y se sentía cuando entraba a un espacio donde había gentes, fueran quienes fueran, el aire cambiaba cuando él entraba. Y entonces había una serie de lecciones que todos aprendimos, pero por ósmosis. Y el respeto a las personas, el cuidado de no desperdiciar, las lecciones de la depresión, la comida como sagrada que no había que desperdiciar, la luz que no había que dejarla prendida si uno salía del cuarto, esas costumbres de quienes vivieron la depresión, de quienes emigraron de Europa a América, como tantos catalanes que vinieron incluyendo a sus padres. Nosotros, aunque nunca se nos dijera mucho, sabíamos que lo correcto era vivir simplemente, lo más simplemente posible, que lo correcto era respetar a los demás, que lo correcto era vivir con cierto orden y predictibilidad, que lo correcto era tener deferencia ante los grandes principios de la vida. Nosotros todo eso lo aprendimos simplemente estando en su presencia. No había necesidad de que él lo dijera. No había necesidad de que nos explicara que los seres humanos somos todos iguales y que la libertad del individuo prevalece sobre todo, que aunque el Estado tenga que asegurar el orden, tiene que maximizar la libertad del ser humano para que desarrolle su pleno potencial. Y ahí se inscribe la abolición del ejército, en cierto modo, que se consideraba por él no solo innecesario, como dice don Vladimir, sino un terrible desperdicio de recursos, una ineficiencia en el gasto. Y de ahí reconoció la necesidad de pasar del gasto militar a la inversión social. Todo eso, cuando usted es hijo de alguien que está tomando esas medidas, usted lo absorbe de alguna manera y aprende a vivir con esos principios. No echaba sermón tampoco, pero usted sabía si estaba bien o si estaba mal lo que alguien estaba haciendo o pensando o diciendo. También tenía un sentido de humor bárbaro, como es conocido,
tenía un sentido de chota, pero incalculablemente astuto, porque sabía muy bien apuntar al ridículo del ser humano, a la superficialidad, a la pretensión y a la suntuosidad, cualidades que él despreciaba enormemente. Y habiendo ocupado tanto espacio público, se burlaba de todas las formalidades innecesarias, complicadoras, un poquito ridículas en el circo de la vida pública, de la diplomacia y de la política. Y eso también uno lo absorbe. Y entonces se convierte la vida o el desarrollo de la vida de uno viviendo en esas condiciones, en un mundo especial en que uno tiene una visión por referencia mucho más grande de la que tendría una persona que no estuviera bajo esa influencia. Él permeaba la atmósfera con este sentido de que el mundo es muy grande, que uno es muy pequeño, que lo que vale es aprender y crecer, y no ostentar ni conocimientos ni pertenencias. Entonces, es una curiosa como lección, digamos, monástica. Y a nosotros nos enseñó que la vida del ser humano, que es preciosa, está mejor invertida cuidando a los demás, contribuyendo a la sociedad, que jalando para adentro y enriqueciéndose y dominando o queriendo dominar por superficialidades, por apariencias, por externalidades, y que el ser humano vale por lo que piensa, vale por sus valores, y así él me parece que ayudó a convertir a Costa Rica en una exportadora de valores, empezando con la abolición del ejército, pero también una serie de valores democráticos y políticos y humanitarios. Y de esa manera vivimos hoy en un país que puede ser que no cumpla con toda su promesa, sin embargo, es un país con una sociedad que aspira a una meta que se ha convertido en una meta de aprecio universal. Costa Rica puede no haber hecho todo lo que dice que iba a hacer, pero no cabe duda que es un modelo de convivencia democrática y de uso de recursos humanos y naturales, que señala el camino para muchos otros países más. Y eso es gracias, me parece, en gran parte a la abolición del ejército y a el peso de la personalidad de don Pepe en nuestro mundo. Y me hace pensar que ahora se está celebrando el Masazo, que simboliza la conversión del cuartel Bellavista en museo, y que podríamos incluso cambiarle el nombre al Masazo y ponerle Pasazo, porque en realidad ese Masazo es el que nos dio la paz que vivimos hoy. Sí me gustaría terminar diciendo que no sé cómo, pero don Pepe, papá, como padre, supo transmitir una humanidad profunda,
universal y supo darnos a todos una especie de contexto valórico en el cual vivimos hoy, y lo hizo con su usual frugalidad, con su usual vivir como se piensa y pensar como se vive, y que nosotros sentimos, espero hablar bien a nombre de sus hijos, que hemos heredado como ciudadanos un tesoro que es don Pepe. Muni, muchísimas gracias. Estas reflexiones evocan muchos sentimientos para quienes quizás no vivimos esa época, pero que ahora a través de lo que nos cuentan y lo que podemos leer, podemos imaginarnos el legado de los grandes hombres, definitivamente. Es la invitación a las generaciones, a las nuevas generaciones, tienen que hacer lectura justamente de lo que está escrito. Uh-huh. Es la historia de don Pepe, de lo que ha significado también para nuestro país. Me gusta mucho el calor familiar y la forma de expresarse en comunidad, en familia. Ahora vamos a continuar con José María, que también tiene mucho que contarnos al respecto. Muchas gracias, don Dagoberto. Buenas noches. Encantado, por supuesto, de estar acá. Muchas gracias a quienes nos acompañan en la entrega de estas obras de don Pepe. Muchas gracias, don Vladimir, no solamente por sus palabras aquí esta noche, sino por habernos honrado con haber escrito la semblanza de papá, que se recoge y se presenta en cada uno de los 3 tomos. Y muchas gracias a Muni, por supuesto, por esos encantadores recuentos familiares que, como bien decía don Dagoberto, traen muchas lindas memorias en este momento. Hoy es un día muy emotivo, muy especial, y quiero decir que es así por 3 razones igualmente importantes. La primera, por celebrarse la abolición del ejército, 72 años. Quiero agradecerle a los diputados y a las diputadas que tomaron la decisión de declarar este día como un feriado nacional para recordar un hecho tan relevante en la vida nacional, tan formativo por las cosas buenas que nos ha dado a lo largo de estos años. El que hoy se haya también inaugurado el Museo en la Lucha es un acto muy bonito, muy emotivo. Quienes lo vayan a visitar van a encontrar ahí un recuento de esos 40 días que fueron la Revolución del 48, don Vladimir los mencionaba, de una manera gráfica muy bien presentada. Y quiero también agradecerle a don Eduardo Cruikshank, al presidente del Congreso, el que haya tomado la iniciativa, apoyada por todos los partidos políticos, de declarar a don Pepe héroe de la paz. Muchísimas gracias, don Eduardo. Lo segundo, es un día muy emotivo por el lanzamiento de estos 3 libros que hemos titulado Don Pepe, Obras Completas. Y nos llevamos la tarea que nos ponía don Vladimir de ponernos ahora a recoger sus discursos, sus ponencias, todo lo que a lo largo de su vida también escribió, no en forma de un libro, para poder continuar la presentación de su gran obra intelectual. Me hace recordar la presentación de estos libros, aquella frase famosa de don Pepe de que para qué tractores sin violines, es decir, para qué economía, inversión, tantas cosas que relacionamos con la producción nacional sin los violines, sin el poder nutrir al espíritu como lo nutre la lectura de sus libros. Me referiré a ellos un poquito más adelante,
Pero también quiero decir que como tercer motivo de que sea un día tan especial, es por esos lindos recuerdos que comentaba Muni. Don Pepe era un lector ávido, toda su vida se la pasó leyendo. Y tengo dos anécdotas familiares que quería compartir en ese sentido. La primera es que, estando ya yo por graduarme de colegio de secundaria, un día tengo una conversación con don Pepe que él propició y me dice, bueno, ¿y ahora que está por graduarse del colegio, qué está pensando hacer? Y yo le respondí, pues estaba pensando ingresar a la universidad. Y me dice él, de verdad, qué interesante. Y dígame algo, ¿lo que anda buscando es un título universitario o lo que anda buscando es convertirse en una persona culta? Me sorprendió la pregunta y le dije, pues pensé que era básicamente lo mismo. Y me dice, no, no es lo mismo. Usted puede ir a la universidad, empeñar su esfuerzo, las probabilidades es de que va a pasar sus cursos y se va a graduar con un diploma universitario. Pero si de verdad quiere convertirse en una persona culta, tome la buena costumbre de leer un libro por semana, de cualquier género, de todo tema, y verá usted que a lo largo de su vida finalmente llegará a ser una persona culta. Pues se me quedó eso grabado para toda la vida. Saqué mis estudios formales universitarios. Le estoy debiendo a don Pepe la lectura de por lo menos un libro por semana. Pero en una de esas oportunidades, luego de mis estudios universitarios, suena el teléfono a las 4:20 de la mañana en la lucha. Y don Pepe al otro lado me dice, mijito, estaba durmiendo. No, papá, estaba esperando que usted me llamara. Respuesta un poquito fuera de lo que debería haber sido, que no le agradó muchísimo, pero de todas maneras le pasó por encima eso y me dice, mire, acabo de terminar un libro que se llama The Path Between the Seas, el sendero entre los océanos, escrito por David McCullough, me dice él. Y continúa narrándome que es la historia de la construcción del Canal de Panamá, de cómo después del esfuerzo fallido de los franceses y de los italianos, llegaron los norteamericanos y antes de iniciar las obras o continuar las obras de excavación, sobre todo en el corte Culebra del Canal de Panamá, mandan a mejorar las condiciones de los trabajadores que se morían de malaria, muy débiles. Y así que han drenado los swampos, han quitado la malaria o erradicado la malaria y la gente está ya otra vez en posibilidades de trabajar. Arrancan las obras y concluyen el Canal de Panamá. Entonces me termina diciendo don Pepe, lo importante aquí de este libro y de su lectura es que hay que pensar siempre en las personas. Si uno piensa en las personas y en su bienestar, todo lo demás se arregla de camino. Mañana le mando el libro, termina la conversación como a las 4:30 de la mañana y efectivamente el día siguiente me llegó el libro The Path Between the Seas a la lucha para leerlo. Pues bien, además de estos recuentos quería entonces volver a lo que significan estos libros. Y quiero empezar por agradecer un esfuerzo enorme que puso en esto un gran equipo. Por parte de la editorial del TEC, don Dagoberto Arias, Mariela Romero, Felipe Abarca, después se nos unieron Marvin Villegas y Alejandro Garitán, aparte de organizar el mercadeo. Por parte de Interaction, a Erika Puy y a Robert Corrales, que tuvieron mucho que ver con el diseño de las portadas, las contraportadas, en fin, muchas cosas que le traen además una belleza impresionante a estos libros que don Dagoberto comentaba. Y quiero agradecerle también a Gabriel Hidalgo y a Carla Agüero,
que por parte de la familia, porque esto fue un proyecto de la familia con el TEC, siempre estuvieron ahí cuidando cada uno de los detalles y ayudándonos en muchísimo a que esto se pudiera realizar. Desde hace varios años venía este servidor de ustedes con la idea de recoger las obras de don Pepe. Finalmente, en una conversación con Cintia, me animó a hacerlo y fue así como en octubre del año pasado empezamos una serie de reuniones semanales, todos los martes a la 1:30 de la tarde, con los amigos de la editorial del TEC para ver finalizado este trabajo, esta gran obra de la cual hoy nos sentimos tan contentos y tan ilusionados. Pienso que en estos libros de don Pepe vamos a recoger ideas que siguen siendo vigentes. Y eso de que siguen siendo vigentes no es un decir. Quiero resaltarlo y además acotarlo con algunos ejemplos. En el tomo 1, El espíritu del 48, quiero resaltar lo que se describe en la página 266, que es el pacto de Ochomogo, como un hecho fundamental que permitió una solución pacífica al final de 40 días de conflicto, una solución política, la llamaba don Vladimir, y es el encuentro que relata don Pepe entre Manuel Mora y Carlos Luis Fallas por un lado, el padre Núñez y él por el otro, en el Alto de Ochomogo, ya habiendo tomado Cartago las fuerzas revolucionarias y San José todavía en manos del gobierno. Y hay una conversación que se produce en Ochomogo, mediante el cual se evita la toma de San José, que hubiera sido, por supuesto, una batalla sangrienta. Lo resalto porque tengo la convicción de que así como ellos supieron ponerse por encima de 40 días de conflicto armado y de antagonismos muy encontrados, hoy en el país necesitamos ponernos por encima de las diferencias para aunar esfuerzos, para buscar salidas y para ir adelante en la reconstrucción nacional. Quiero resaltar también ya en el tomo 2, que recoge sus libros La pobreza de las naciones y Palabras gastadas, lo que habla don Pepe sobre el empleo en la página 88, en un capítulo que toca lo social de este primer libro, La pobreza de las naciones, y nos escribe él: la desocupación de quien puede y desea trabajar es el más cruel de todos los flagelos sociales. Impone privaciones a la familia y hasta degenera al hombre. Qué importante avanzar con lo que es la producción nacional, la formación de empleo, pero hoy más que empleo, la formación de emprendedores, que para emprender toda edad es buena en un mundo que está cambiando tanto en lo económico como lo está haciendo. Y precisamente cuando en la página 127 don Pepe habla de la producción nacional, aborda el tema del cooperativismo y dice: el cooperativismo es una respuesta democrática a los retos económicos y sociales de los varios sistemas en pugna hoy. Tienen sus dificultades, pero muchas bondades. Qué bueno recordar el acervo cooperativista. Hoy en el país somos 1 millón de cooperativistas y que don Pepe lo recoge como una de las formas importantes de organizar la producción nacional. Ya en la página 108 habla de una idea que ahora se empieza a discutir en el mundo entero, que es el ingreso mínimo vital o el ingreso mínimo familiar. Y dice don Pepe: algo anda mal en una sociedad donde el sustento de los algo anda mal en una sociedad donde el sustento de los grupos familiares más modestos depende solamente de la cantidad de trabajo que pueden vender como mercadería, sin relación con el número de personas que deben alimentar. Empieza don Pepe a esbozar los criterios de una renta mínima familiar
que le permita a toda familia vivir con dignidad, que es algo, repito, que el mundo hoy empieza a conversar con más fuerza y sobre lo cual pienso yo que tenemos una responsabilidad de avanzar. Y finalmente en el tomo 3, Cartas a un ciudadano y los 4 cuentos de Don Pepe, recoge en una obra como Ciprés con sal, sal queriendo decir selección, abono y luz. Y también en la obra que mencionó don Dagoberto, Franjas de Luz, consideraciones ambientales que hoy en día son importantísimas en términos de la importancia que tienen nuestros bosques para fijar carbono y contribuir a bajar el impacto del cambio climático. En fin, por eso digo, amigas y amigos, que las ideas que expone don Pepe en estos libros son vigentes hoy y que nos ponen a reflexionar sobre las muchas oportunidades que tenemos en el país. Muchísimas gracias a la editorial del TEC, muchísimas gracias don Vladimir y Muni por el recuento que aquí nos han hecho. Muchas gracias a todos y a todas ustedes. Ojalá que disfruten de la lectura de los libros de papá, tal y como lo he disfrutado yo al volverlos a tomar y encontrarme ese cúmulo de ideas que siguen vigentes hoy y hacia el futuro. José María, muchísimas gracias. Tenemos todavía unos minutos y yo quisiera aprovechar, en el caso de que Muni, Vladimir, quieran también hacer una reflexión final para luego yo hacer el cierre y el agradecimiento. Me parece que la fecha de hoy, 1 de diciembre, es altamente significativa, porque debemos ser un país súper extraño y un pueblo más extraño. Y haber tenido un presidente como sacado de Marte o quién sabe de qué lugar del universo, porque en todos los países se celebra con bombos y platillos y con desfiles el Día del Ejército. Y aquí empezamos a celebrar el Día del No Ejército, el día en que acabamos con los militares, el día que acabamos con el ejército. Eso debe ser surrealismo político en todas partes del mundo. Pero esa es una cosa que hoy nos impregna a todos los costarricenses. Todos nosotros de una u otra manera somos hijos de ese periodo en que no nos formamos pensando que a los 18 años nos iban a llevar a la circunscripción militar, como era en el periodo anterior, que era obligatorio, o que teníamos que hacer servicio militar entre los 18 y los 30 años, o algo así. No, ahora no. Ningún niño de Costa Rica piensa en eso. Tiene las posibilidades de ir a estudiar, las posibilidades de salir adelante, no por las armas, por el estudio, por el trabajo. Yo creo que esta es una de las cosas más extraordinarias de lo que es una celebración nacional, la abolición del ejército, no el Día de las Fuerzas Armadas o el Día de las Armas. Me parece que esto es lo más extraordinario que puede tener un país como el nuestro, y eso se lo debemos obviamente a don Pepe. Ciertamente tenía un humor ácido, realmente ácido, cruel a veces, ¿verdad? Y burlesco, y para decirlo a lo tico, bajapisos de la manera más fina, ¿verdad? No cuento anécdotas con nombres y apellidos, pero recuerdo anécdotas simpaticísimas de cuando un personaje muy conocido se presentó ante él siendo hijo de uno de sus mejores amigos en una época, y le dijo: ¿y vos quién sos? No puede ser. Y ahí lo puso en el suelo, pero que no quedó más chef, ¿verdad? Tenía una capacidad extraordinaria para convencer, para hacer ver el valor de las cosas. Recuerdo en este momento la situación cuando en la Escuela de Derecho se presentó y lo chiflaron unos estudiantes. En ese momento yo estaba también en la facultad, yo no participé del chiflido, pero estaba ahí. Sí, okay. Y en la noche, habla por televisión. Mi abuela era antifiguerista políticamente, mi abuela materna, ¿verdad? Y voy yo a escuchar el discurso de don Pepe por tele con mi abuela,
y empieza don Pepe. Hoy fui a la Facultad de Derecho. Me silbaron, hubo un grupo de muchachos silbaron y dice, yo estoy de acuerdo en que al presidente de la República lo chiflen, pero no estoy de acuerdo en que a un viejo le falten al respeto. Por eso tuve que darle una cachetada a ese muchacho. Y mi abuela dice, tienes razón. Ahí se acabó el antifiguerismo, ¿verdad? De eso, además, el buen humor de eso es que Pablo Azofeifa, que fue el estudiante que recibió la cachetada, que era hijo de Ixalfred Azofeifa, uno de sus mejores amigos, un intelectual valiosísimo del Partido Liberación Nacional, después llegaron y le dijeron a don Pepe, esta es la anécdota, ya la parte vacilona del cuento, don Pepe, ¿qué torta se jaló usted? ¿Y por qué? ¿No ve que le quebró un diente a ese muchacho que es hijo de Isaac Felipe, que es su mejor amigo? ¿Cuál es el problema? Es que le quebró el diente, dice ahí, que le pongan un puente y una plaquita que diga Administración Figueres. Este era don Pepe, al final de cuentas, ¿no? Definitivamente. Muni, unas palabras finales. Bueno, estoy pensando que de verdad esto es un logro, estas obras completas que serán completadas oportunamente, pero es un gran logro y que todavía como que no tenemos bien constituida la manera en que vamos a celebrar todos los años el 1 de diciembre, ni de qué manera vamos a conscientemente promover el continuado respeto por la abolición del ejército y lo que significa en nuestras vidas, y que algo como que tenemos que armar un tinglado primero para que esas obras completas se absorban en el currículum de la educación pública, versión infantil, secundaria, universitaria, etcétera, para que se conjugue con lo que ahora son las lecturas obligatorias en Costa Rica. Y lo segundo es que debemos como armarle el escenario y el ritual del 1 de diciembre. Formalizarlo de alguna manera muy tica, por supuesto, y tiene que ser alegre, tiene que ser optimista, y probablemente con chotas y con todo, pero yo creo que este primer paso del feriado oficial es crucial y que de aquí en adelante podríamos crear una tradición como digamos, muy tica, pero no sé, fiesta, desfile, alguna cosa que marque este día con la alegría que merece, pero también con la seriedad y lo medular que se ha convertido en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Nos queda prácticamente como un minuto y yo quisiera entonces aprovechar para dar un mensaje de parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, y es expresar el agradecimiento a José María y a Muni en nombre de la familia Figueres por la confianza depositada en el cuidado y la edición de las obras de don Pepe. Agradecer a don Vladimir también por su presencia, por la semblanza que nos compartió a través de la colección. Y bueno, a todos los que nos han escuchado, pues indicarles de que las obras están disponibles en las librerías universitarias, en Librería Internacional, y en el caso de la librería del TEC, si nos llaman o nos escriben al correo en el área metropolitana, la colección hasta sus casas. Muy buenas noches a todos, un agradecimiento, y yo creo que una despedida de una manera que nos acerque a la gente. Hasta luego a todos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.